Hoy se dio a conocer el Índice de Paz México, que proporciona una medición integral de la paz en nuestro país y que incluye tendencias, análisis, estimaciones del impacto económico que tiene la violencia, la que se vive día a día en la República Mexicana. Está en la línea telefónica Carlos Juárez, director en México del Índice del Instituto para la Economía y Paz. Qué gusto, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Jaime, muy buena tarde, saludos a tu auditorio y gracias por este espacio. Hoy muy temprano, a las 9 de la mañana, dieron a conocer estos datos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería la evolución? ¿Y qué número de estudios llevamos hasta este momento? Mira, estamos presentando la 10ª edición el día de hoy. Llevamos 10 años presentando, analizando las tendencias de la violencia y la paz en nuestro país. Y esto nos da un panorama bastante amplio sobre la evolución de algunos indicadores. Vemos, por ejemplo, que el año pasado, es decir, 2022 completo, mostró una reducción de homicidios, en la tasa de homicidios del 8%. Es una buena noticia. Sin embargo, lo analizamos en un plazo más amplio y decimos que en los últimos años esta tasa de homicidios se ha deteriorado, es decir, ha incrementado un 63%. Entonces, pues vemos tendencias que han ido empeorando en el largo plazo, en los últimos 8 años. Sin embargo, ahora hemos visto algunas reducciones en algunas formas de violencia. Vemos también cómo los grupos de delincuencia organizada van dominando el escenario de violencia en el país. Se relacionan con sus actividades la mayoría de los homicidios del país. Uh-huh. Vemos también que van cambiando los escenarios del comercio ilegal de drogas a nivel internacional y eso reconfigura las violencias en nuestro país. Y finalmente, para hacer el resumen de esta intervención, hemos resaltado también el tema de la polarización política en nuestro estudio y cómo va inhibiendo algunas de las posibles soluciones para conseguir la paz en México. ¿De qué manera impacta el tema que tiene que ver con política, con inhibición de el tratar de atender el tema que tiene que ver con la violencia? Mira, hemos analizado que es un fenómeno a nivel global. Varios países tienen un grave problema de polarización político-social. México lo vive también. Lo que vemos es que las personas, los liderazgos de varios sectores van asumiendo posturas extremas, radicales, que van descalificándose mutuamente. Estas diferencias, estas divisiones tienen origen a veces en una ideología partidista, en algún proceso electoral, en las desigualdades, en la corrupción, en la ineficacia de los gobiernos, y en general esto va permeando a la población, nos vamos radicalizando. Te menciono un dato del estudio que se llama Edelman, el barómetro de confianza Edelman, que dice que en una encuesta global encontraron que los mexicanos, el 52% de mexicanas y mexicanos opinan que el país está muy o extremadamente dividido. Y todavía más grave, el 65% de estas personas opinan que no es posible superar estas diferencias. Con estos datos lo que vemos es que se inhibe la participación ciudadana, se reduce la confianza entre sectores, por ejemplo, el sector económico, el sector privado, los medios de comunicación, el sector académico, las organizaciones de sociedad civil y, por supuesto, los gobiernos. Claro. No colaboran, no hay un entendimiento mutuo y esto inhibe las políticas públicas articuladas, complejas, multisectoriales, que es lo que nos acercaría a una ruta de construcción de paz en México. Homicidios, algo de los delitos que más que más le duelen al país y que más mediáticamente hablando nos convocan a los medios de comunicación. En el país, entre el 2015 y el 2019, la tasa de homicidios experimentó un aumento casi duplicándose de 15.1 a 28.2 muertes por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en los últimos 3 años ha existido una disminución modesta, pero va en ese sentido. Carlos. Es correcto, los homicidios en los últimos 3 años han bajado, pero lamentablemente han bajado mucho menos de lo que han aumentado en los últimos 8 años. Seguimos teniendo una crisis grave de homicidios. Estos homicidios además van concentrándose en algunos grupos de la población, si bien a todas las personas nos afectan o es bastante parejo, por decirlo de alguna manera, la victimización. Vemos que van creciendo los feminicidios, por ejemplo, van creciendo los homicidios de periodistas, que hubo 13 el año pasado, los homicidios de activistas por derechos humanos, defensores del territorio y medio ambiente,
hubo 54 homicidios, y los policías también están sufriendo esta violencia. Hubo 403 asesinatos de policías el año pasado. Carlos, ¿dónde pueden ver todos los datos? Rápidamente, por favor. Pueden consultar el informe y descargarlo de manera gratuita en indicedepazmexico.org. Es Carlos Juárez, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Con este